Buenas noches, ¿qué tal están? Buenas noches, Lick. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo le va, Lick? Buenas noches. Buenas noches, bien, ¿y ustedes qué tal? Comenzando una nueva semana. Qué bueno, ya hay un buen numerito. Vamos a ver 70 ya en el salón virtual. 71. Buenas noches, Buenas licenciado. noches. Vamos a ver, todavía tenemos alumnos que no ingresan directamente. A ver, los compañeros que no han podido ingresar, buenas noches, Berta, buenas noches, Jenny. Buenas noches. Los compañeros que no han podido ingresar en forma directa, por ejemplo, Gabriela Maribel Ruiz, vamos a preguntarle a ella. Buenas noches, Maribel, ¿cómo están? Doña Maribel Ruiz, usted que acaba de ingresar quisiera hacer una consulta. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Mire, una preguntita. Como usted no pudo ingresar directamente, sino que tocó la puerta, mi pregunta es, ¿usted tiene correo Gmail? Sí, Lick, sí tengo. ¿Ese fue el que registró en la facultad, en la página de la facultad? Sí, ese fue el que registré. Sí, es que le pregunto porque como no entra directamente, mire, por ejemplo, también Mariela Corado también no ha entrado. Ahorita ya hay 80 alumnos y solo 10 son los que no han podido ingresar. Yo le sugeriría a usted que cuando se conecte con Google Meet, vea con qué correo electrónico se está conectando Google Meet, ¿verdad? Porque si lo hace en la computadora, usted puede ver eso en la parte superior derecha, de este lado, aquí en la parte superior. Si lo hace desde tu teléfono celular, es en la parte de abajo, ¿verdad? De acuerdo. Yo les subí a ustedes un instructivo. Les voy a contar, mire, por ejemplo, lo mismo pasa con Jacqueline Andrea Borón, ¿verdad? Yo les subí a ustedes un instructivo en Classroom. Yo les sugeriría que lo vean. Se los voy a mostrar para que conozcan. Solo déjenme ver, voy a buscarlo. Gracias, Lick. Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver si se puede ver. Sí, aquí está. Bueno, vean, alcanzan a ver ahí, ¿verdad? Sí, Lick. Mire, dice, instructivo para que los alumnos cambien su cuenta de correo en Google Meet. Algunos alumnos registraron su nuevo correo Gmail en la página de la facultad, pero cuando ingresan a Google Meet lo hacen con otro correo que está predeterminado en su computadora. Eso ni siquiera ustedes se dan cuenta, sino que como ya tienen predeterminado ese correo en la computadora, en el celular, Google Meet va directo, ¿verdad? Ni pregunta ni nada. Entonces entran directamente a la clase con ese. Vean, ¿dónde lo pueden ver? Si es en la computadora, aquí en la parte superior, miren. Vean si con qué correo están ingresando. Esto se lo estoy planteando a los alumnos que no pueden ingresar directamente al salón virtual, ¿verdad? Esto también les pasa en otras clases virtuales de otros cursos. Entonces, por favor, vean esta parte, con qué correo se está conectando Google Meet. Se lo digo porque a mí a veces me ha pasado
Google Meet viene y se conecta con otro correo. Entonces lo que tengo que hacer es, ahí en la parte inferior, dice cambiar de cuenta. Vean, voy a ampliarlo. Vean, ese no es mi correo institucional, ¿verdad? Entonces lo que hago yo es cambiar de cuenta ahí abajo. Y de esa manera ya ustedes ingresan. Después le va a decir, si observa que el correo de conferencia no es el que registró en la Facultad de Derecho, le da clic en cambiar cuenta, ¿verdad? Le va a aparecer una ventana así y les va a preguntar si quieren este. Si no es ese, entonces les va a aparecer este cuadro donde ustedes deben colocar el correo que registraron en la facultad. Eso lo hacen solo la primera vez y le dan su correo, su contraseña y listo, ¿verdad? Ya con la cuenta correcta podrán estar sin problema. Miren, ya aquí ya se cambió. Esto es desde la computadora. Si ustedes lo hacen desde el teléfono celular, vean, aquí en la parte inferior, deben ver con qué teléfono se está conectando. Si no es este el que registraron en la Facultad de Derecho, denle clic acá, cambiar. Y les va a aparecer algo así, ¿verdad? Si no es uno de estos, entonces denle agregar otra cuenta. Y ya les va a aparecer el con que ingresaron, con el que inscribieron en la página de la facultad, y así ya van a entrar directamente en Google Meet, ¿verdad? Por eso yo les sugiero a todos los compañeros que no entran directamente que vean este instructivo. Este instructivo se lo subí a Classroom. Tiene más de 15 días que se lo subí y hay alumnos que tienen correo Gmail y todavía no entran directamente. Aquí pueden resolver su problema. Por ejemplo, en mi caso, yo los dejo ingresar. No tengo ningún problema en dejarlos ingresar. Pero yo sé que hay varios docentes que se enojan y no los dejan ingresar. Díganme si miento. Entonces, ¿para qué se van a hacer problema? Si ustedes mismos pueden solucionar este problema. ¿Estamos de acuerdo? Este mensaje está dirigido a los alumnos que no ingresan directamente, que todavía piden admitir, ¿verdad? Fíjense que ahorita vemos 97, ¿ve? Otra alumna que está ingresando y que está pidiendo permiso. Habemos 97 alumnos y de esos, como 10, solo son únicamente los que están pidiendo permiso, precisamente porque no han hecho ese proceso que le estoy diciendo, que es bien sencillo. Vamos a ver, Dursi me dice, fíjese que a mí no me llegan los correos, pero sí la notificación en el calendario, pero solo en 3 cursos, el suyo y otros 2. Bueno, es que fíjese, Dursi, que lo que sucede es que probablemente los otros docentes no tienen programadas sus clases en Google Calendar. Les cuento, yo soy el coordinador de la Comisión de Educación Virtual y soy capacitador de docentes, pero no todos los docentes quieren programar sus cursos en Google Calendar. Por eso es que usted solo recibe de 3 cursos, nosotros no, ¿verdad?
porque los docentes no quieren programarlo de esa manera. ¿Qué le vamos a hacer, verdad? Miriam Janet dice, compañera, igual que me pasó, pero en el calendario se me configuró todo, entonces tuve que formatear mi celular, porque me salía como llamada de Gmail. Bueno, pero me imagino que tal vez Miriam sí resolvió su problema. Sí, buenas noches, sí me costó bastante. Buenas noches. Sí me costó bastante porque de una vez cuando ingresaba a la clase de ayer de introducción al derecho, de una vez me salía como llamada de Gmail. Entonces tuve que ver otra vez, entonces tuve que formatear mi teléfono. Sí, pues le salía como llamada y entonces era carísimo, ¿no? ¿Algo así? No, lo que pasa es que de una vez no me salía así como la pantalla de que tengo ahorita en forma de bueno. link. Sí, Ya, no me perfecto. salía como forma de llamada, entonces así como que no. Entonces sí tuve que formatear mi teléfono. Ok, pero ya lo solucionó. Ya lo solucioné. Bueno, entonces, Lick, una pregunta. Bueno, no sé si es una pregunta, pero es como una para aportar. A mí en mi Gmail, yo también me meto en Gmail en los correos y me mete al Google Meet, pero de Gmail. Yo aparte tengo la aplicación, pero prácticamente no la estoy usando, sino que uso directamente Gmail con otra, como una extensión que tiene para usar como Meet en Gmail. Sí, pues. Lick, ¿puedo decir algo? Igual así me pasó. Sí, pero o sea, se ve igual, se usa igual que en la aplicación Meet. A mí, yo la verdad no tengo ningún problema con usarlo en Gmail. Incluso hasta me ocupa menos espacio para no tener, digamos, dos aplicaciones usándolas. ¿Cómo no? Sí, pues, o sea, usted ya no baja la aplicación, sino directamente en Gmail, ¿verdad? Sí. Ok. Perfecto. Javier Enrique dice, Gmail tiene ahora una función de Meet para no usar la aplicación. Sí, claro. Gmail actualizó esto para el apoyo a la pandemia, a las televisiones. Sí, eso está del lado derecho, del lado izquierdo, creo yo, ¿verdad? Ahí le dan clic y listo. Lick, buenas noches. ¿Perdón? Buenas noches, le saluda Dursi. Buenas noches. En mi caso, yo le escribí que en 3 cursos, en calendario sí me los tira y me entra directo a mí, pero en los otros 2 no. Y, por ejemplo, yo en los 2 que no me meten en calendario, tengo que agarrar el link del grupo de mis compañeros, porque no me llega mi correo, pero según yo, mi correo está bien, aparentemente, porque sí seguí las instrucciones. Lo único que yo tengo un nombre, un apellido y mis últimos 3 códigos de mi carnet, entonces no sé si tendría algún problema para mis parciales, porque No, para nada. Entonces quiere decir que los otros docentes también sí tienen programados sus cursos. Los únicos que Eso que le pasa a la compañera nos pasa a todos. Solo 3 clases tenemos programadas en Google Calendar y las otras 2 hay que meternos por medio de link. Sí, de la aplicación, pero sí se los comparte, por ejemplo, en Classroom. Siempre es el mismo link. De las otras 2 que no están programadas, siempre es el mismo link. Sí, pero ¿por qué medio se las solo lo mandaron una vez en Classroom, creo yo, y de ahí están en el correo, en los correos anteriores que habían mandado la primera vez, ahí se encuentran los correos, o sea, hay que buscar ese correo para buscar el link. Bueno, sí, pero si lo tienen en Classroom, desde Classroom pueden hacerlo. Pero en este caso no habría algún problema para el parcial, o sea, ellos tendrían que programar. No, son 2 cosas diferentes. Ok. Son 2 cosas totalmente diferentes, porque lo que sucede es que el examen, al menos esta última vez, se va a hacer con los formularios Google. Entonces, ustedes están ordenados en Classroom y ahí es donde van a recibir el examen, ¿verdad? Sí. Y ustedes lo que van a recibir en Classroom es un link, ¿verdad? Le dan clic al link y ahí entran al examen. Licenciado. Sí. Yo lo que hice con las 2 cosas que no están en Google Calendar fue que copié el link y yo los agregué a mi calendario como evento. Entonces prácticamente mi calendario y
lo sincronicé a mi cuenta de Google, entonces prácticamente es como que si yo hubiera creado un evento con el link para no estarlo buscando en el correo. Entonces, lo sincronicé en mi cuenta de Google, entonces me aparece en Google Calendar. Pero es mi evento, o sea, es como, o sea, yo lo hice porque no están programadas. Mire, una pregunta. ¿Y usted hizo un solo evento o hizo los 5 eventos? De hecho, yo en mi teléfono lo puse como hasta el último día de noviembre para no tener que estar programando, entonces... Sí, pero me refiero, como cada curso tiene 2 sesiones semanales, ¿verdad? Ajá. ¿Usted hizo 10 sesiones entonces? ¿O solo no tengo la opción de mi teléfono de programarlo para los 2 días que recibo la clase en mi calendario. Entonces puse las fechas y automáticamente se coloca. Sí, pues, pero digamos sí, pero me está hablando de un solo curso, ¿verdad? Ajá, bueno, en los 2 cursos donde no está en Google Calendar. Entonces tiene 4 eventos. Exacto. Vaya. Mire, ¿no sería usted tan fina de mandarme un mensajito a Classroom indicándome cuál es el procedimiento que hizo usted? Porque podemos trasladárselo a los demás alumnos. Claro que sí. Así en general, y entonces vengo yo y lo tomo y puedo hacer un tutorial para los demás alumnos, los que no reciben el enlace. Lick, disculpen. Sí. Solo como sugerencia para la compañera que preguntaba lo de Classroom, como para hacer énfasis de que todos deben estar inscritos a las 5 clases en Classroom, porque si no, no le va a llegar el aviso del examen. Exacto. Sí, tienen que estar inscritos en Classroom porque si no está inscrita alguna persona a Classroom, primero no va a tener acceso a Classroom. Y si no tiene acceso a Classroom, no va a poder hacer el primer examen parcial. Muchas gracias, compañera. Bueno, yo creo que ahí agotamos eso, ¿verdad? Y le voy a agradecer eso, compañera, que me pase la información y así podemos solucionar el problema de muchos compañeros. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Sí? ¿Sí? No oí lo último, pero bueno. Vamos a ver entonces. Sí, yo le paso por Classroom. Yo le paso. Muchas gracias. De nada. Vamos entonces a trabajar la clase. Les recuerdo que tenemos examen el viernes, ¿verdad? 7 de la noche. Hoy vamos a ver moral y derecho. Vean, ahí están tocando la puerta. La ética y la moral son elementos que influyen en el comportamiento humano. Según Kant, fue un filósofo alemán. Señala que la moral debe reducirse a un solo mandamiento fundamental, nacido de la razón, no de la autoridad divina. Vean lo que nos dice Kant. Es muy importante. Él es un filósofo idealista. Pese a eso, ya hace la distinción entre la moral nacida de nuestro razonamiento y el aspecto religioso, ¿verdad? No de una autoridad divina. Aquí no tiene nada que ver Dios, sino que nos está hablando de la moral que va a regular las relaciones entre los hombres. A partir de ese mandamiento, imperativo le llama Kant. Un imperativo es un mandamiento, es una orden. Se deben deducir todas las obligaciones humanas. Kant diferencia entre el imperativo hipotético y el imperativo categórico.
¿Qué es cada uno de ellos? Ahorita lo vamos a ver. Imperativo hipotético. Son los imperativos que prescriben una acción como buena porque es necesaria para conseguir algún propósito. Es un principio de racionalidad práctica porque nos dice en qué consiste actuar racionalmente. Entonces, este es una orden, dice que tenemos que actuar, pero lo hacemos a veces para conseguir algo a cambio de, ¿verdad? Yo puedo, digamos, si estuviéramos en clases presenciales, ayudarle a una compañera a sus tareas. Pero ¿qué es lo que yo pretendo? Que ella me ayude a estudiar, por ejemplo, ¿verdad? Yo le ayudo a una ancianita a atravesar la calle porque quiero que la gente que está alrededor me vea y me diga, qué bueno que lo hiciste. O sea, ando buscando un reconocimiento social. Toma fines. Irracional. No. Aquí tenemos un ejemplo. Ayuda a los pobres para obtener reconocimiento social. Entonces, en síntesis, Kant nos dice que un imperativo hipotético es aquella acción buena que yo llevo a cabo, no porque sea buena, sino porque quiero un reconocimiento de algún tipo. Quiero obtener algo a cambio, ¿verdad? Quiero satisfacerme de algo. Eso, podemos decir, es una moral interesada. ¿Comprenden? Frente a esa moral interesada, Kant propone el imperativo categórico. Ese término lo empleó por primera vez en su obra Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Eso fue en 1785. Dice, el obrar debe adecuarse a esta regla. Actuar de modo que lo que se hace pueda convertirse en ley universal. No se debe mentir, ni robar, ni burlarse de otro, ni dañarlo. La sociedad no quiere que estas acciones sean cotidianas. ¿Ven? Entonces, el imperativo categórico implica que tanto mentir, robar, burlarse o dañar a alguien son acciones que dañan a un ser humano, independientemente de quién es ese ser humano. Y por lo mismo, el objetivo es que todas estas acciones se conviertan en una regla, en una ley universal para todos los seres humanos. La humanidad siempre debe ser el fin de las acciones y no solo un medio para alcanzar algo, ¿verdad? Este imperativo, el imperativo categórico, ¿por qué categórico? Porque es el más alto, ¿verdad? Exige que incondicionalmente hagamos ciertas cosas o que las dejemos de hacer sin ninguna condición, sin conseguir nada a cambio. Que lo hagamos por el simple hecho de hacerlo, no porque vamos a conseguir un reconocimiento, nos van a querer más, vamos a obtener un diploma, ¿verdad? Por ejemplo, respetar a los demás sin importar lo que uno piense, quiera o desee. La exigencia es incondicional. Fíjense que en Guatemala, durante el conflicto armado, que duró de 1962 a 1996, la gente no podía pensar diferente. Porque quien pensaba diferente podía sufrir las consecuencias de persecución, secuestro, tortura, asesinato, desaparición. Ustedes no saben lo que significa que un día vean a un ser querido que se va de la casa y nunca más regresa. No saben lo que eso significa de dolor para toda la familia, que alguien haya desaparecido así, se esfumó.
pero uno no sabe que la gente se esfuma, sino que sencillamente hubo un estado criminal en Guatemala que cometió ese tipo de acciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Durante ese periodo de la historia de Guatemala no se respetaba ese imperativo categórico, porque el imperativo categórico indica que vamos a respetar a los seres humanos porque son seres humanos en sí mismos, ¿verdad? Respetar a los demás sin importar lo que uno piense, quiera o desee. No me importa lo que piense, tiene derecho a pensar como quiera. Kant afirma que el carácter incondicional de las exigencias morales es una característica necesaria de las mismas. Por ejemplo, no matar es un imperativo categórico, pues es válido como ley moral universal. No matar es un principio moral válido en cualquier sociedad, en cualquier parte del planeta, porque matar significa rasgar el tejido social, significa que se está ejecutando una acción contraria a la coexistencia de los seres humanos. Y esta se convierte entonces en una ley moral universal, válida para todos los seres humanos. En la teoría de Kant, no es el caso que la persona moral actúe moralmente porque quiera ser racional. Vean, vamos a ver este juego de palabras. No es el caso que la persona moral actúe moralmente porque quiera ser racional. Eso quiere decir, una persona no es moral porque quiera ser racional. No, la persona moral actúa moralmente porque valora a la humanidad como un fin en sí mismo, en su persona y en la de los demás, ¿verdad? El fin o la aspiración de la persona moral no es ser racional, sino tratar a la humanidad siempre como un fin y nunca como un mero medio. Vamos a explicar esto. Entonces, yo voy a ser una persona moral no porque yo quiera demostrar que soy racional, ¿verdad? Yo pienso, yo actúo. No, porque entonces quiere decir que lo estoy circunscribiendo en un plano meramente de persona pensante. No, Carlos dice, ese no es el objetivo. El objetivo es pensar que voy a actuar moralmente porque a quien tengo enfrente es a un ser humano. Y como ser humano, él es un fin en sí mismo. Y no un medio para alcanzar algo a cambio, ¿verdad? Actuar por deber es actuar de tal manera que las acciones que expresen el valor de la humanidad. Yo actúo porque valoro a los seres humanos, no porque sea racional, no porque vaya a conseguir algo a cambio. ¿Ven? Esa máxima debe ser una ley universal, es decir, un principio con el que actúa todo el mundo. Esta segunda fórmula del imperativo permite ver de manera clara por qué Kant pensaba que la moralidad prohíbe el engaño y la coacción. Por esto, porque dice que debe ser una ley universal, un principio con el que actúa todo el mundo. Desde esta perspectiva, el individuo se define como el origen de las normas morales, por lo cual es un planteamiento subjetivo. Vamos a explicar esto. Del subjetivismo se desprende el relativismo. Cada individuo es responsable de su propia moral, cada cultura, comunidad o sociedad generan sus propias normas. Esas normas serán válidas solo para el grupo que las implanta y no para otros grupos sociales. Entonces, si bien Kant nos plantea la importancia de que el ser humano actúe en función de ese imperativo categórico, disculpe compañera, ¿podría silenciar su micrófono? Desde esa perspectiva, el individuo actúa como individuo y decide respetar la vida, todo lo que significa el ser humano, pero lo está haciendo en forma individual.
Entonces, Kant lo que nos está planteando es algo subjetivo. ¿Cuándo decimos que es subjetivo? Cuando una persona lo está haciendo. Subjetivo en el sentido de mi pensamiento, ¿verdad? Y de ese subjetivismo pasamos a un subjetivismo de grupo. Cada individuo es responsable de su propia moral. Eso es lo que nos plantea Kant. Y por ende también cada cultura, cada comunidad o cada sociedad va a generar sus propias normas. Eso es lo que llamamos relativismo, porque quiere decir que cada comunidad va a tener sus propios valores morales que van a ser diferentes a los otros. Eso es relativo, en función de un imperativo categórico universal. Esas normas no serán válidas solo para el grupo que las implanta y no para otros grupos sociales. Vamos a dejar entrar aquí a otro compañero. ¿Verdad? A esto es a lo que se llama relativismo. Relativismo quiere decir que son normas válidas solo para un grupo determinado de personas, para un país, para una comunidad, para una sociedad. Por eso esas normas serán válidas solo para el grupo que las implanta y no para todos los otros grupos. Moral intersubjetiva. A diferencia de Kant, Sartre plantea que la construcción del yo solo es posible a partir de la conciencia de tú. Lo bueno y lo malo no surge del individuo, sino de una figura de autoridad, como los padres, o sea, un contexto social. Vamos a trabajar acá. Fíjense que, como les decía, Kant hizo un gran aporte al plantearnos que el individuo parte del imperativo categórico del respeto de la humanidad por la humanidad en sí misma, no porque espere algo a cambio, ¿verdad? Pero está actuando en términos personales. Él decide. Eso es individualismo, es una cuestión de relativismo. En cambio, Sartre nos plantea que todo está en función de dualidad, todo está en función de colectividad. No es solo el yo el que actúa. Y nos dice que la construcción del yo solo es posible a partir de la construcción o de la conciencia del tú, para hacerlo más explícito. ¿Cómo defino yo mis valores morales? Lo tengo que hacer en función de una colectividad como ustedes alumnos, ¿verdad? O veámoslo de una manera, cada uno de ustedes como alumno tiene una relación con otros seres humanos. Pueden ser los miembros de su familia, sus amigos, su colonia, su zona, su país. Y usted va a construir su yo moral a partir de los otros miembros de su comunidad. Por eso dice, lo bueno y lo malo no surge del individuo, sino de una figura de autoridad como los padres, o sea, un contexto social. Entonces, aunque usted haya definido sus valores, ¿de dónde los obtuvo? No son propios de ustedes, sino que esos los han adquirido ustedes en el transcurso de su vida. Desde que eran pequeñitos, lo han vivido en su hogar, en la escuela, en el colegio, en el instituto, en la universidad, con los amigos, con los medios de comunicación. Fíjense que cuando digo medios de comunicación, no me estoy refiriendo solo a los periódicos, radioperiódicos y noticieros de televisión. No, ahí están también las redes sociales, está Internet, está el cine, está la música, está YouTube. ¿Ven?
En todo ese contexto es como nosotros hemos ido adquiriendo nuestros valores morales o nuestra inmoralidad. Por ejemplo, hay personas a quienes les gusta el reggaetón, pero se han puesto ustedes a pensar que muchas letras de las canciones del reggaetón son machistas, son letras que hieren la dignidad de las mujeres. Ahí ustedes están construyendo su moral. Entonces, ahí es donde ustedes, por ejemplo, van a comprender lo que nos dice Sartre. Plantea que la construcción del yo, ustedes, solo es posible a partir de la conciencia de las otras personas que los rodean. Y dentro de eso está el reggaetón, por ejemplo. Hoy ya pueden comprender más esta moral intersubjetiva. García Ruiz dice una subjetividad, o sea, yo, ustedes, en relación con otra subjetividad, entre ustedes y yo, o entre ustedes su familia, entre ustedes sus amigos, entre ustedes sus vecinos, entre ustedes y sus compañeros de clase, etcétera, 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 se constituye una estructura intersubjetiva. ¿Comprende? Y en esa estructura intersubjetiva de su familia, los vecinos, los amigos, van creando ustedes una identidad moral. Esa es una identidad moral intersubjetiva. ¿Por qué intersubjetiva? Porque hay varias subjetividades. Intersubjetiva quiere decir muchas subjetividades. Muchas personas piensan. ¿Ven? Eso ya lo había dicho anteriormente, que quiere decir intersubjetiva. Muchas subjetividades, muchos pensamientos. ¿Verdad? Y ahorita vemos entonces la moral y el derecho. Fíjense que en la antigüedad los conceptos de moral y derecho se encontraban bastantes entrelazados, confundidos. La moral y el derecho se consideraban como sinónimos y estaban impregnados de ideas religiosas, ¿verdad? De ahí uno de los grandes logros de la civilización humana es el laicismo, es la construcción del Estado laico, en el cual no tenga absolutamente nada que ver las ideas religiosas. La primera manifestación de separación de estos conceptos ocurrió en Roma. La frase del jurisconsulto Paulo va en esa dirección. No todo lo que es lícito es honesto. A ver, ¿qué les dice esta frase, estimados alumnos? No todo lo que es lícito es honesto. Por ejemplo, con las relaciones sexuales, es lícito tener relaciones sexuales, pero es deshonesto tenerlas en ciertos lugares y practicarlas de cierta forma. Gracias, compañera. ¿Alguien más? Por ejemplo, vean ustedes los diputados. Los diputados, o digamos un ministro, cuando llega al gobierno, tiene la prohibición de hacer negocios con los fondos del Estado, ¿verdad? Y puede decir, yo puedo, bueno, no yo, sino, digamos, yo me desligué de la empresa, ¿verdad? Y por lo tanto yo ya no soy contratista. ¿Pero será cierto eso? Eso se puede decir de que esa empresa entonces hace negocios lícitos con el Estado. Pero todo el mundo sabe, o algunas personas saben, que es deshonesto porque ese ministro sigue siendo accionista de esa empresa. ¿Ven?
Cuando la fuerza de la moral es insuficiente, se crean mecanismos de coerción para obligar a las personas a actuar en armonía con la sociedad. De esa manera surgen las leyes. Un mecanismo de coerción es algo obligatorio, cabal lo que dice ahí, ¿verdad? Que obliga a las personas a actuar o no actuar para lograr la armonía en la sociedad. El carácter intersubjetivo de la moral determina que está regulada por la sociedad y se expresa a través de normas. Habermas señala que la moral y el derecho son instituciones racionales de convivencia. Por eso se confunden ambas, ¿verdad? O sea, la moral y el derecho, ambas buscan que los seres humanos puedan vivir en armonía. Y tienen principios para definir lo que es bueno y lo que es malo, lo que es lícito y lo que es ilícito. Por eso dice se confunden, ¿verdad? Veamos cuáles son las características comunes de la moral y el derecho. Primero, crean normas, porque tratan de orientar la conducta individual o institucional. Y B, desarrollan procedimientos adecuados para poner en práctica esas pautas de comportamiento. O sea, tanto el derecho como la moral crean normas, cómo conducirse en sociedad. Y les dicen a ustedes cómo deben hacerlo. Igual es el derecho. Por eso, en estos puntos tienen características iguales. Ahora, hay diferencias entre la moral y el derecho. Las normas jurídicas son objetivas. ¿Por qué son objetivas? Porque son órganos que la sociedad ha establecido. Fueron creadas, por ejemplo, por el legislativo, por la constituyente, y esos existen. Existen independientemente de la voluntad del ser humano, ¿verdad? Ustedes cuando hubo elecciones fueron a votar y decidieron quiénes querían que fueran sus representantes en el Congreso. Votaron por determinados partidos. Esos existen independientemente de usted. Y ellos son los que van a establecer ese cuerpo de leyes. Las normas morales son subjetivas. ¿Por qué? Porque dependen de cada individuo. Cada individuo las hace propias luego de aprenderlas en sociedad y las pone en práctica con los otros seres humanos. ¿Verdad? B. Las normas jurídicas son heterónomas. El Estado crea mecanismos para hacerlas cumplir y prevé sanciones. Eso quiere decir heterónomo, ¿verdad? Porque crea mecanismos para hacerlas cumplir y prevé sanciones. ¿Qué mecanismos puede impulsar el Estado, por ejemplo? Bueno, la policía impulsa el Ministerio Público, los órganos de administración de justicia, tribunales, el organismo judicial, ¿verdad? El sistema penitenciario está instituido para desarrollar las sanciones, ¿verdad? Hay delitos que, si se cometen, implican una pena, y esa pena se desarrolla en un lugar determinado, las prisiones. Entonces, las normas jurídicas tienen esa característica. En cambio, las normas morales no son heterónomas, son autónomas. Cada persona decide si las cumple o no. Yo decido si soy honrado, yo decido si soy honesto, si soy limpio, si soy estudioso, si soy puntual, etcétera, etcétera. Puedo tener sanciones morales, ¿verdad? Que yo me sienta mal, que diga qué mala onda fui yo, o que en mi círculo social me señalen esos problemas. Pero en última instancia,
nadie me puede obligar a hacerlo, ¿verdad? Porque no existe una fuerza coercitiva para obligarme. Y la C, el principio de la ignorancia. Vamos a ver, el desconocimiento de una ley no exime de su cumplimiento a las personas. Ese es el primer aspecto en el caso de la ley. Nadie puede alegar, es que yo no sabía que existía esa ley. No, con la ley no se juega. No sabía, de todos modos tiene que afrontar las consecuencias de lo que hizo. En cambio, la norma, fíjense que yo no sabía que tenía que venir puntual. Ah, bueno, está bien, pues, no va a recibir una clase, pues, pero no hay problema, exhibe al individuo, ¿verdad? No es algo que vaya a sufrir por mucho tiempo o algo determinado. Esa es la diferencia entonces entre la ley y la norma. Una es de estricto cumplimiento y no se puede alegar ignorancia, y en cambio la norma moral es de cumplimiento personal y si no la conozco, pues no pasa nada. No bastan las normas jurídicas para que una sociedad sea justa, porque no siempre protegen los derechos reconocidos por una moral cívica. Fíjense, no bastan las normas jurídicas para que una sociedad sea justa. No todos los derechos pueden ser reconocidos por una moral cívica, ¿verdad? La evolución jurídica es lenta y por lo regular la moral se anticipa al derecho. El derecho ha existido. La norma jurídica la tienen que aprobar los órganos que tienen a su cargo la emisión de leyes. Por eso es más lento el proceso. En muchas ocasiones la moral en términos de costumbre puede afectar derechos. Vean, por ejemplo, esto. Antiguamente era moralmente válido someter a la esclavitud a los vencidos en conflictos, en guerras, o secuestrar a africanos para venderlos y trabajaran sin ningún pago en América, por ejemplo. Fíjense ustedes qué terrible que criminales europeos llegaran a África. Eso fue en el siglo XV, siglo XVI. Secuestraran a personas por el simple hecho de tener un color de piel diferente y por eso valían menos. Eran considerados objetos, menos que animales, y eran traídos encadenados a América, donde los vendían para que trabajaran de gratis, ¿verdad? Porque al ser comprados por el amo, tenían que hacer absolutamente lo que quisiera el amo. El amo incluso tenía la potestad de matarlos. Imagínense ustedes qué nivel de validez le daba la moral a eso, porque en ese tiempo era moralmente válido, porque las personas de color eran consideradas personas sin alma y por lo tanto casi animales. Hasta mediados del siglo XX era moralmente válido que no votaran mujeres e indígenas, porque se creía que no tenían suficiente conciencia para decidir. Se creía en ese tiempo que las mujeres no sabían discernir, tampoco los indígenas. Y moralmente se consideraba que no era problema, ¿verdad? Aún hoy día, ustedes ven que las mujeres son consideradas como seres humanos de segunda clase, porque no, para ella está la cocina, los quehaceres. Ella debe quedarse en la casa cuidando a los niños. El hombre es el de la calle. Esa es una actitud patriarcal, una posición machista. Sin embargo, nuestra sociedad lo acepta. Es válido, ¿verdad? No sé si ustedes han oído ese criterio, es que como el hombre es de la calle, ¿verdad? No importa que tenga su aventura afuera, siempre y cuando cumpla con llevar el sustento al hogar.
Imagínense ustedes. A ver, compañera, ¿les gusta esa forma de ver moralmente la relación hombre-mujer? Yo pienso que no. No. ¿Verdad que no? Entonces, esas son, lo que dice ahí, esas posturas es aberrante, pero la ley las respalda. Aquí tenemos la diferencia entre moral y derecho. Moral es un sistema de normas creado por la sociedad, ¿verdad? Y que han ido evolucionando conforme el tiempo. El derecho, en cambio, es un sistema de normas creado por el poder jurídico, o sea, por el Estado. Uno lo crea la sociedad y otro el Estado. La moral no es coercitiva ni coactiva. Eso quiere decir que no se puede obligar a nadie, debido a que no existen sanciones legales que procedan por el cumplimiento de las mismas. En cambio, el derecho es coercitivo y coactivo, ya que implica la obligatoriedad de cumplimiento y la aplicación de sanciones legales en caso contrario. Nadie puede alegar ignorancia de ley. La moral es unilateral, porque parte de la persona. El derecho es bilateral, porque es parte del Estado hacia las personas. La moral regula actos internos del individuo y obedece a la conciencia de las personas. Fíjense, son actos que yo decido si los llevo a cabo. Y todo obedece a mi conciencia, ¿verdad? Yo soy consciente de algo, entonces decido si lo pongo en práctica. El derecho no. El derecho regula los actos externos del individuo y obedece al ordenamiento jurídico que rige la conducta. La ley dice, puede hacer todo aquello que no está prohibido por la ley, pero si hace aquello que está prohibido por la ley, debe atenerse a las consecuencias legales. La moral establece mandatos positivos de hacer el bien, porque su objetivo finalmente es hacer el bien, hacer del ser humano un individuo, un ente bien intencionado. Porque recuérdense, la moral está relacionada con los valores. Por lo tanto, es la búsqueda del bien y el rechazo del mal. En cambio, el derecho establece prohibiciones de hacer el mal. Está totalmente definido, ¿verdad? Véanlo, por ejemplo, el Código Penal, el Código Procesal Penal. Está definido en función de qué no debe hacerse. Y eso significa X, Y, Z, proceso y condena. Objetivo del derecho. El derecho tiene como objetivo de estudio la regulación de la conducta humana. Está destinado a ordenar y dirigir la vida humana en sociedades y los actos de los seres humanos en sus relaciones con los demás. La norma jurídica regula la conducta del hombre dentro de la sociedad. Bueno, vamos a ver, jóvenes. Vamos a dejar acá. Y vamos a regresar. Entonces, preguntas, jóvenes. Vamos a ver. Aquí vamos a ver si hay algo en el chat. Vamos a ver, dijo el ciego. Doctor, buenas noches. Fíjese que a mí no me llegan los correos, pero sí las notificaciones que diario. Ah, no, ese ya lo vimos. No hay nada, ¿no? Solo dice Dani Josué, es mejor el rock. Está hablando de relación del reggaetón. Philip Edward dice, a mí me recuerda algo que tengo que ver. A mí me recuerda a algo que tenga que ver con la Biblia. ¿Nos podría explicar un poquito, compañero, a qué se refiere usted? A ver, don Philip Edwards. Bueno, si no, algún otro compañero que quiera hacer una consulta o echarse un su rollo,
tienen posibilidad ahorita. Tienen derecho. Mario René pregunta hasta dónde vendrá el tema. Solo permítame, compañera, solo le respondo a Mario René. Mire, Mario René, usted ya entró a Classroom, ya vio que está publicado desde la semana pasada el calendario y también ahí dice cuál va a ser el contenido del primer examen parcial, ¿verdad? Entonces yo lo invito a que entre a Classroom y vea ahí las instrucciones para el examen. A ver, compañera, discúlpeme, toma la palabra. Ya no quiero. Bien, hombre, bien. No se llama la onda. No, fue lo mismo que preguntó el compañero, eso mismo le iba a preguntar si era hasta lo que habíamos visto hoy, que íbamos a ver en el examen, porque en Classroom dice de la página 11 a la 64 de nuestro libro, o sea, querría decir que hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Bueno, vamos a ver, ¿alguna otra consulta, jóvenes? Buenas noches. Buenas noches. Doctor, yo tengo una duda acerca de qué significa que la moral tenga esencia intersubjetiva, que no me quedó muy claro. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué quiere decir que la moral tenga esencia intersubjetiva? Ya, vamos a ver. Fíjense que vamos a ir, Edgar, solo voy a responder esto. Edgar Alejandro Samayo dice, creo que el compañero se refería a la frase que leyó usted sobre lo que todo es lícito. ¿Se parece a algún texto bíblico? Sí, exacto. Parece ser. Ser o no ser, ese es el dilema, dice Danny Wilson Medina. Bueno, vamos a ver. El compañero dice, ¿por qué se dice que la moral es intersubjetiva, verdad? Pues vean. Lo que sucede es que, por ejemplo, Kant plantea el imperativo categórico. Y él nos dice que el ser humano debe anteponer el principio de que hay que hacer el bien no porque seamos racionales, pensemos en hacer el bien, sino porque debemos hacer el bien al ser humano, porque el ser humano es lo más importante que tenemos frente a nosotros, porque nosotros mismos somos seres humanos y por lo tanto debemos valorar en su máxima expresión al ser humano y no tenemos por qué hacerle daño. Ese es el imperativo categórico, ¿verdad? Y ahí existe un imperativo que es hipotético, porque yo puedo hacer el bien, pero para obtener algo a cambio. Y lo dice que en él, ese no es lo correcto, sino que debe hacerse el bien con total desprendimiento, sin esperar nada a cambio. Y no importa si pensamos o no que es bien, sino lo fundamental es comprender que el ser humano, en su integridad, no podemos dañar su dignidad y por lo tanto debemos actuar en función de ese precepto valioso. Ahora, ¿cuál es el problema de Kant? Es que lo percibe desde una perspectiva individual, ¿verdad? En cambio, Sartre es un filósofo francés, nos dice, pero miren, fíjense ustedes que el hecho de que yo actúe bien o mal involucra a otra persona. No lo hago solo yo, sino que hay una dualidad o hay una multiplicidad de personas. Porque yo construyo mi yo en función de la conciencia del tú, dice. Eso significa que yo voy a actuar en función de ustedes. Ustedes van a actuar en función de otras personas, ¿verdad? Eso, y aparte de que el ser humano
no está adoptando una actitud individual de que él quiere hacerlo, sino que en última instancia lo que él ha logrado establecer como principios, como normas morales, no le pertenecen solo a él, sino que son parte de los elementos que le ha aportado la sociedad. Que desde niño a uno le están inculcando valores morales, ¿verdad? En la escuela, en el hogar, en la escuela, en el colegio o instituto, en la universidad, en el círculo de amigos, en el círculo familiar, en los medios de comunicación, que no son solo los periódicos, la radio, la televisión, sino que son también las redes sociales, es también las películas, es YouTube, es la música. Por eso hice alusión al reggaetón, ¿verdad? Porque ¿de dónde nosotros obtenemos esa visión machista que nos domina? Y fíjense que nos domina no solo a los hombres, sino también a las mujeres. Aquello de las mujeres, ay, es que como soy mujer, mi novio me tiene que invitar. ¿Verdad que ahí sí? Esa es una visión machista. Porque soy el sexo débil, ¿verdad? De él. Cada quien su pisto. Esos son valores que nos ha establecido la sociedad. Y nosotros como individuos lo que hacemos es reproducirlos. ¿Ven? Eso es lo que se llama moral intersubjetiva. Porque si bien yo los pongo en práctica como individuo, como subjetividad, lo he aprendido de otras subjetividades. Mis padres fueron subjetivos, fueron mentalidades subjetivas. Mis amigos son otras subjetividades. Mis maestros son otras subjetividades. La sociedad es otra subjetividad. ¿Quiénes hacen las películas? ¿Quiénes hacen la música? ¿Quiénes hacen el cine? ¿Quiénes hacen los medios de comunicación? ¿Quiénes están en relación en las redes sociales? Son un montón de personas, son un montón de subjetividades. Por eso les dije, cuando decimos intersubjetivo, interprételo como muchos pensamientos, muchas personas, muchas subjetividades, ¿verdad? ¿Comprende, compañero? Gabriela Maribel dice, la ley de Cristo, sí. Cada quien con su pisto. Bueno, vamos a ver. Lic, perdone, solo ¿sí? Una consulta, disculpe. Buenas noches. Solo la diapositiva que estábamos viendo, esas no las ha subido, ¿verdad? No, pero usted puede leer el libro eso. Uh-huh. Ah, bueno, solo tenía esa consulta nada más. Gracias. Se las voy a subir, pero es mejor que lean el libro porque está más completo. Lo que yo he tomado es una síntesis. Pero en el libro no está todo lo que se pone. Bueno, porque ni modo, yo investigo, ¿verdad? Sí. Yo investigo y lo pueden complementar, ¿verdad? Hay elementos, pues yo no vengo solo a repetir como loro lo que dice el libro, ¿verdad? Yo tengo también mis propias investigaciones. Entonces, lo que pueden hacer es complementar los dos elementos. Ok, Lic, está bien. ¿Pero? Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Si no, lo dejamos acá. Lic, buenas noches. A propósito del material, muchas gracias. Estuve leyendo un libro de filosofía muy completo. Muchas gracias por todo el material que has subido. La verdad es que complementa al libro. Gracias. Sí, fíjese que me alegra que lean los libros, porque yo los subo porque me interesa que ustedes puedan tener más conocimiento filosófico. No solo es función de que, que va a venir en el examen, vamos a estudiar de tal página a tal página. Hombre, no seamos escueleros. No sé, en serio, se lo digo en buena onda. No seamos escueleros. Miren esta biblioteca que está atrás. Esto es, ahí está el saber humano, ¿verdad? Y les he subido libros precisamente para su formación filosófica, no solo para que ganen el examen. Entonces, gracias, compañera, que se tomó la molestia de leer. Bueno, entonces, jóvenes, ¿algo más? Lic, disculpe, buenas noches.
Buenas noches. ¿Usted nos puede hablar un poco de la estructura de su examen? Disculpe. La estructura del examen. Usted quiere que le diga cómo va a venir. Entonces, por favor, haga los ejercicios que vienen después de cada capítulo. Se llaman actividades. Así usted va a tener la idea de que viene. Sí, Lick, estoy trabajando en esos ejercicios. Están hechos a partir precisamente de esos ejercicios. Me refería a cuántas preguntas, el tiempo y eso. Pues mire, tienen 30 preguntas, ¿verdad? El tiempo, estamos hablando 35 minutos. Vicky, una pregunta viene de opciones múltiples. ¿Perdón? ¿Vienen algunas de opciones múltiples? Probablemente. Todavía no hemos terminado de hacerlo. Probablemente sí, probablemente no. Vamos a ver. Douglas dice, bueno, Liz, una consulta, ¿perder el control es moralmente correcto? Es que fíjese que perder el control es otra cosa, porque perder el control puede verse a muchas circunstancias. Puede verse a un ataque de ira, ¿verdad? En un ataque de ira, usted viene y le mienta a la madre a una persona muy querida. Le dice hasta que se va a morir. Perder el control puede ser, por ejemplo, que yo esté dando la clase acá y varios alumnos me pregunten cosas que yo no manejo, pues. Entonces, pierdo el control de la clase. Perder el control es que usted se eche unos tragos y vaya manejando y ¿verdad? Cosa por la cual se dice que no hay que juntar el trago y el volante, ¿verdad? Por eso les digo, perder el control. Otra cosa es cuando hablamos ya del control de la moral en sí, porque probablemente no tenemos bien cimentados nuestros valores morales, nuestras normas morales, ¿verdad? Entonces, yo diría que no se trata tanto de perder el control, sino que efectivamente no ponemos en práctica nuestras normas morales, ¿verdad? Hay una diferencia entre perder el control y otra es no poner en práctica las normas morales. No sé si por ahí le agarré, compañero, su pregunta. Bueno, vamos a ver, gracias, Douglas, por su respuesta. Entonces, jóvenes, les deseo feliz noche, descansen. Lick, no se vaya. Le iba a preguntar si nos iba a poner a escribir en su examen para tener algún, así como que empiece en mayúscula o que sea en minúscula o algo así. No. Ah, bueno, tenemos todavía pensado en eso. ¿No? Miriam Janet dice imperio categórico. No es imperio, es imperativo. Imperio se refiere a un reino. Imperativo se refiere a una orden, a un mandamiento, ¿verdad? Es como las mujeres realicen trabajo de los hombres como albañiles y mecánica. No es tanto así, fíjese, porque aquí se refiere más a la igualdad de género, ¿verdad? Porque las mujeres y los hombres tienen capacidad de hacer tareas similares. Quizá en algunos casos el hombre pueda tener más fuerza para algunas cosas, ¿verdad? Pero eso se debe a características biológicas de las personas, características físicas. No, fíjese que el imperativo categórico está orientado hacia la moral, ¿verdad? Y la moral pues no tiene que ver con lo que usted me está preguntando, usted está poniendo acá, porque ahí se refiere más a los oficios y profesiones. El imperativo categórico lo que busca es precisamente orientar al ser humano a comprender de que no debe actuar, ya sea porque piensa que es una buena acción, sino que debe pensar actuar correctamente porque quien está enfrente de él es un ser humano que merece ser tratado en igualdad de condiciones que uno y no podemos dañar su dignidad.
Eso es el imperativo categórico. Bueno, jóvenes, entonces, hoy sí, pasen feliz noche y nos vemos el jueves. Una cosita más. Ahorita con Cindy estábamos viendo lo de los eventos de las cosas que no tenemos en Google Calendar. Y está la opción de agregar correos y de agregarlos al evento. Entonces, se les iba a indicar a los compañeros que enviaran su correo electrónico al WhatsApp que tenemos para que se les agregue al evento. De hecho, ya lo hicimos con Cindy y le agregué todo y le llegó la invitación. De igual manera, le voy enviando el video de todo el evento para que los compañeros lo puedan ver. Muchas gracias, oye. De nada, Lick, feliz noche. Bueno, entonces pase feliz noche, jóvenes. Feliz noche, Lick. Que feliz noche, Lick. Igualmente. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Licenciado. Feliz noche, doctor. Gracias. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Que descanse.